Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio que aborda una de las grandes preguntas de la medicina actual. ¿Pueden los fármacos GLP-1 prevenir un primer infarto o ictus en pacientes con diabetes y obesidad? La respuesta, como veremos, podría cambiarlo todo. Mirad, el autor principal, José Seijas Amigo, lo resume a la perfección. Su objetivo era muy claro: evaluar por primera vez el impacto de estos medicamentos en prevención primaria cardiovascular. Y muy importante, hacerlo en un entorno de vida real. Ahí está la clave de todo, porque hasta ahora casi toda la evidencia sólida que teníamos venía de la prevención secundaria, y esa diferencia es fundamental. Para entender bien el alcance de todo esto, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, veremos por qué había un vacío en la evidencia. Después, cómo este estudio intenta llenarlo, qué resultados encontraron, qué significa esto para el día a día en la consulta y, al final, la gran conclusión que podría cambiar las reglas del juego. Muy bien, pues vamos al lío. Para valorar de verdad este estudio, lo primero es entender qué pieza del puzzle nos faltaba. ¿Qué es lo que no sabíamos con certeza? Pues el meollo de la cuestión está aquí. Por un lado, a la izquierda, en prevención secundaria, teníamos ya ensayos enormes como el LEADER o el SELECT. Estos demostraron que los agonistas GLP-1, que son fármacos que imitan una hormona natural para controlar el azúcar y el apetito, reducían los problemas cardiovasculares. Pero ojo, se centraban en pacientes que ya habían sufrido un infarto o un ictus. Y a la derecha, en prevención primaria, para la gente que todavía no ha tenido ningún evento, ahí estaba la gran pregunta: ¿funcionan también para evitar ese primer golpe? Y es justo para intentar responder a esa pregunta que se diseña este estudio. Pero no de cualquier forma, sino en el contexto del mundo real, de la práctica clínica de todos los días. Lo que hace que este trabajo sea diferente es su enfoque. A ver, no es el típico ensayo clínico súper rígido y controlado. Es un estudio prospectivo, o sea, mirando hacia adelante, en un entorno de vida real. Se siguió a los pacientes durante 44 semanas en 13 centros de salud diferentes. Y lo más importante, eran personas con diabetes tipo 2 y obesidad, sí, pero sin ninguna enfermedad cardiovascular previa. Este esquema lo deja clarísimo. Se partió de 135 pacientes que empezaban un tratamiento con estos fármacos. De ahí se quitaron los que ya tenían enfermedad cardiovascular y el análisis final se centró en un grupo puro de prevención primaria, 105 personas. Y aquí está el objetivo principal. Es muy importante que entendamos esto. No se pusieron a contar los infartos o ictus que iban ocurriendo. No, lo que hicieron fue medir el cambio en el riesgo estimado de que ocurran en los próximos 10 años, usando una calculadora de riesgo validada y muy potente de la Asociación Americana del Corazón. Es una forma, por así decirlo, de proyectar el beneficio a largo plazo. Venga, y ahora sí, vamos a la chicha, a los resultados. Vamos a ver qué encontraron tanto en el riesgo cardiovascular como en otros parámetros clave. La pregunta del millón claro era esta: ¿cuál fue el impacto real sobre ese riesgo cardiovascular a 10 años? Pues ahí lo tenemos, un 13,45%. Esa fue la reducción relativa del riesgo cardiovascular estimado a 10 años en estos pacientes sin enfermedad previa. Un dato, la verdad, muy potente. Y este gráfico lo muestra de maravilla en números absolutos. Fijaos, el grupo partía de un riesgo medio basal altísimo, de casi el 25%. Bueno, pues después de 44 semanas de tratamiento, ese riesgo bajó al 21,10%. Es una reducción absoluta de más de 3 puntos, un cambio muy significativo. Pero es que, ojo, el beneficio fue mucho más allá. Esta tabla muestra una mejora general. La hemoglobina glicosilada, el indicador del control del azúcar a largo plazo, bajó 1,5 puntos. Hubo una pérdida de peso media de 6,5 kilos. El colesterol malo, la tensión arterial, los triglicéridos, vamos, que todo mejoró. Esto nos dice que no estamos solo tocando el azúcar, estamos modificando un montón de piezas que construyen el riesgo cardiovascular. Y si nos centramos un momento en la pérdida de peso, vemos la potencia de estos fármacos. La semaglutida subcutánea se llevó la palma, con una pérdida media de más de 8 kilos. Le siguieron de cerca la semaglutida oral y la dulaglutida. Son cifras realmente importantes en la práctica del día a día. Vale, con todos estos datos sobre la mesa, la gran pregunta es: ¿y esto qué significa? ¿Cómo lo traducimos a la práctica clínica? Pues mirad, lo más importante es que esta es la primera evidencia prospectiva y del mundo real de esta magnitud en prevención primaria. Como no es un ensayo supercontrolado, demuestra que los beneficios se ven en la consulta de verdad. Y como se ha hecho en muchos centros de atención primaria, pues lo que se ha visto aquí es muy aplicable a la mayoría de pacientes. Y esta conclusión de los autores es el mensaje principal. Lo que vienen a decir es que estos hallazgos sugieren que los agonistas GLP-1 podrían jugar un papel mucho más temprano en la prevención, antes de que ocurra el primer problema. Y con esto llegamos a la conclusión final, a cómo este estudio podría cambiar la forma en la que se enfocan estos tratamientos.
Pero un momento, para ser rigurosos hay que reconocer las limitaciones, claro. El estudio no fue aleatorizado, no tenía un grupo de control, el seguimiento fue de 44 semanas y, como hemos dicho, se basó en un riesgo estimado, no en infartos o ictus reales. A pesar de todo esto, lo que aporta es una evidencia complementaria valiosísima a los grandes ensayos clínicos. Y esta es la idea final con la que nos tenemos que quedar. Estos fármacos no solo bajan la glucosa, no solo ayudan a perder peso. Lo que este estudio demuestra es que modifican el riesgo cardiovascular estimado a largo plazo. Y eso cambia por completo la conversación terapéutica.